Ingeniero, buenos días. Buenos días.
Inge, buenos días. Buenos días. Esperen un segundito. Tres personas, dos personas están. ¿Qué será los demás compañeros? A ver si ya se van conectando. Esperemos unos 2 minutitos que se conecten. Están solo dos compañeros.
Entonces continuemos nosotros que estábamos viendo estos principios laborales generales. Entonces esto es importante, como les digo, no solo porque nosotros podemos ir a trabajar, ustedes pueden ir a trabajar bajo dependencia en alguna entidad, en alguna institución, sino también en lo relacionado, ¿sí?, a que nosotros podemos ejercer como patronos, como empleadores. Podemos tener un negocio, puede ser un negocio pequeño, que vamos a tener 2 o 3 empleados, 2 o 3 trabajadores, ¿sí? Igual tenemos que conocer esto. Entonces, uno de ellos que habíamos visto, ¿no? Estos derechos laborables, estos derechos laborales son irrenunciables. Entonces, el trabajador tiene derecho a recibir una remuneración por el trabajo que realiza. Entonces, eso es irrenunciable. Ni el mismo trabajador puede decir yo no quiero. ¿Sí? No puede decir. Así firme un documento, no puede decir. Ni el patrono también no puede quitarle ese beneficio que está determinado en la ley. Entonces el empleador, el patrono no puede decir yo no te pago, ¿sí?, por el trabajo que va a estar realizando. Entonces, de los beneficios, por ejemplo, el beneficio que se tiene a la seguridad social, no puede decir. El empleado no puede decir yo no quiero el beneficio del seguro social. El patrono también puede decir todo trabajador que ingresa a laborar automáticamente desde el primer día tiene que hacer esta afiliación al Seguro Social, al Instituto del Seguro Social. Entonces, el ambiente que habíamos dicho de salud es un derecho. Esto también vimos el día de ayer. Desde el lugar de trabajo donde se va a desarrollar las labores, ¿sí?, tiene que garantizar, tiene que ser un lugar de trabajo adecuado, tiene que garantizar la salud, la integridad, seguridad, higiene y bienestar del trabajador. Entonces, todo esto que dice aquí, adecuado y propicio, que garantice la salud, no puede estar en un lugar donde se pueda enfermar el trabajador. ¿Sí? La integridad de la persona, su seguridad, su higiene y bienestar. Para eso tiene que dotarle de todos los elementos necesarios para que pueda hacer bien su trabajo. Ya vimos también esto relacionado con las personas que han sufrido algún tipo de accidente dentro del trabajo o alguna enfermedad. Sí, tiene derecho a regresar a su trabajo, a ser reintegrado en el trabajo. Entonces, nos quedamos en ese principio. Aquí tenemos nosotros otros principios que se establecen y están contemplados dentro de la Constitución de la República, en los derechos del trabajador. Entonces, garantiza el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. Sí, como les dije, esto se ha venido muy a menos porque ya se han cambiado todas estas leyes referentes a estas agrupaciones de sindicatos, de gremios. Las asociaciones más es para carácter cultural que se organizan. ¿Sí? Lo que se ha evitado también de que estas formas de organización ya no sean dentro de los horarios de trabajo, porque hace mucho tiempo eran las reuniones de los sindicalistas que decían de los representantes de los trabajadores, eran dentro de la empresa y en los horarios de trabajo. Entonces todo eso se ha evitado, todo eso se ha cambiado mucho de eso. Entonces esto ya no tiene un peso anterior,
que como les decía, que porque un gobierno dio apertura a todo esto basados en leyes, muchas leyes en las cuales se perjudicaba a la empresa en general. ¿Sí? Como que el trabajador, el hecho de elaborar una empresa, prácticamente era como que fuese el dueño de la empresa y quería hacer y deshacer en la empresa. ¿Sí? Entonces a esto se hace referencia, porque hay también, eh, se quitó mucho, ¿no? Se quitó mucho de esto, por ejemplo, había las asociaciones que era solo para establecimientos de actos culturales, todo eso. Es que también se perdía tiempo que comprendía las horas que están obligadas los trabajadores a laborar en la empresa. Entonces hacían dentro del horario de trabajo. Entonces todo eso se ha ido quitando poco a poco. Que pueden asociarse, pueden organizarse, no hay ningún problema. Pueden nombrar un representante, no hay ningún problema. Entonces también tienen ellos para estas asociaciones libremente, que dice aquí, ¿no? A la libertad de organización, que sin autorización, pero también para esto, para organizarse de esta manera, como sindicatos, como gremios, asociaciones y otras formas de organización, existe también el marco legal, ¿sí? Entonces también el Estado, porque dentro de la Constitución está el Estado, ¿sí? También el Estado estimulará esta agrupación pero aquí dice de acuerdo con la ley. Entonces tiene que establecerse de acuerdo con la ley, qué es lo permitido para formar estas agrupaciones, estas asociaciones, estos sindicatos. Ya. Entonces, otro de estos derechos que se tiene para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado. El sector laboral está representado por una sola organización. Entonces ya puesto, ya cuando ya se va presentando algún tipo de conflicto. Entonces otro derecho. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. ¿Sí? Entonces aquí ya ha presentado algún conflicto laboral. Y lo que se busca es la solución de ellos. Entonces para eso está dentro de lo que establecido en la ley. Entonces, lo primero que hay que establecerse. Entonces hay la intermediación que se llama, un diálogo social. Pongámonos de acuerdo. Sí, pongámonos de acuerdo el patrono con el empleador. Pongámonos de acuerdo, pues. Solucionemos el problema.
A ver, solucionemos el problema. Ya. ¿Qué problema puede haber? A ver, de acuerdo al criterio de ustedes, ¿qué problema puede haber entre un empleador y el empleado? Entre el patrono y el empleado. Diferentes formas de pensar. No, no, eso nada tiene que ver. O sea, con tal que no afecte al trabajo. Podría, Estamos hablando nosotros cuando de... uno termina, no despiden y no nos dan la remuneración Ya, que por ley nos corresponde. correcto. Eso se llama despido intempestivo. ¿Sí? Entonces, vean, ¿quiénes son? Y eso estamos hablando nosotros. ¿Quiénes son los que crean el problema? Los que crean los conflictos. Es la misma persona, el mismo ser humano. ¿Sí? Entonces tenemos en la mano la solución. Entonces, lo que está hablando, creo que es Katy, ¿no? Sí. Sí, Entonces tenemos nosotros la solución en la mano, sino que no queremos nosotros ejecutar esa solución. Entonces, de lo que está diciendo la compañera. Entonces, el patrono, sin ningún comunicado respectivo, ningún tipo de acción establecida, entonces despide al trabajador. ¿Sí? Le dice usted ya, está despedido. Eso se llama despido intempestivo. Y la ley contempla la indemnización por despido intempestivo. Entonces, si quiere hacerlo el patrono, que es una de las facultades que puede hacerlo, el empleador, el patrono, tiene que regirse a lo que determina la ley. Entonces, en caso de despido intempestivo, tiene que indemnizarle de esta manera, de esta otra manera, y la cuantía es esta. Listo. Entonces, ¿qué hacen? Le despide y no quiere indemnizarle, y se presenta el conflicto, se presenta el problema. Se da ese problema. ¿Sí? Entonces, aquí está, estos principios que son garantías individuales y sociales y que están en la Constitución. Entonces, de lo que hablaba la compañera. Entonces, ya se presentó este conflicto, Sí, una que puede darse el caso de que el patrono no tenga conocimiento de la ley. Pero el no tener el conocimiento de la ley no le inhibe de responsabilidad a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y eso tenemos que acostumbrarnos, porque ya nosotros ya estamos en otro estamento. ¿Sí? Ustedes ya están en otro estamento a nivel ya superior. Y una de las cosas que hacemos nosotros por justificar es decimos nosotros, yo no conocía. Y en materia legal, en materia de leyes, ¿sí? Así dice la ley, pues así dice. Que el no conocer la ley, que el desconocimiento de la ley no le inhibe de responsabilidad. ¿Sí? Y eso es en nuestra vida cotidiana. Ya como les digo, ya en este nivel que están ustedes a nivel superior. Y de aquí ya se parte en lo que tiene que ver ya en forma individual, se parte que nosotros tenemos que seguir viviendo, debemos de tener una calidad de vida, ¿sí? Y tenemos que nosotros trabajar. Es obvio, ¿no? Es obvio, si no lo hemos ya hecho. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestras acciones, dentro de las acciones que nosotros establecemos, muchas de ellas no tienen ningún justificativo. Entonces, ¿qué dices? Que yo no me enteré, a mí no me avisaron, ¿sí? O no conozco, o no sé de eso, ¿sí? Eso no es justificación. Entonces, estamos hablando nosotros de la ley. Si yo trabajo en una empresa, tengo que yo, como trabajador, sí, así no me hayan
hecho conocer estas cuestiones relacionadas con la parte laboral, yo tengo que buscar, yo tengo que consultarles, porque está en juego mis deberes, está en juego mis deberes, está en juego mis derechos. Entonces, como estos dos principios generalmente garantizan, es una garantía para el trabajador. Entonces nosotros tenemos que conocer, ¿cómo le digo? La ley, el desconocimiento de la ley no le inhibe de responsabilidad, porque nosotros sabemos, ¿no es cierto? Sabemos distinguir dos cosas dentro de cualquier acción que hacemos, ¿sí? Si es una acción buena o si es una acción mala. Es lo que establecemos. Entonces aquí puede el patrono puede dar por terminado con un despido. Le despidió. Entonces, él, como le digo, el patrono por desconocimiento una, y la otra es por ego, porque simplemente no le da la gana, digamos así. ¿Sí? Le despide, pero no se ajusta lo que establece la ley, que el momento de que se hace este tipo de despidos, tiene que darle una indemnización. ¿Qué contempla la ley? ¿Qué contempla la ley? Ahí está, ¿qué nomás tiene que dar de esta indemnización? Es dinero, ¿no? Pero ¿qué cantidad tiene que dar? Por concepto de esto, por concepto del otro, por concepto de tales cosas. ¿Sí? Entonces, ese es un conflicto que se presenta. Entonces, para ello, lo primero es que está esto. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. Ya esto es uno de los conflictos que frecuentemente se dan. ¿Sí? Frecuentemente se dan. Ahora puede haber conflictos internos, ¿no? Conflictos internos. Estos conflictos de trabajo internos. Y que están afectando en general no solo que afecta a una persona, ¿no? O afecta a sino que en general afecta a toda la empresa. Entonces, ¿para qué este diálogo es para la solución del conflicto? Y apegado siempre a la ley. Sí, por eso tenemos el Código de Trabajo, ¿no? Que es el documento donde está plasmado los deberes y derechos tanto del empleado como del trabajador. Y que están establecidos en leyes, están establecidos en leyes. Entonces, esto es lo que se establece. Lo otro de la forma de pensar, eso ya nada tiene que ver. Con tal que no se perjudique a la entidad, porque como sabemos nosotros, el momento en que vamos a trabajar, el momento en que ustedes van a trabajar en una empresa bajo dependencia, están ustedes en acción de subordinación. ¿A quién? A jefes superiores, a los dueños, a los propietarios de la empresa. Están subordinados y tienen que recibir y acatar órdenes. ¿Sí? Entonces, si no, se habrá algún tipo de acción dentro de ellos, de algún tipo de acción judicial en la cual se determine, pues en la cual se determine. Una persona que entra a trabajar en una empresa no puede decir, yo no quiero hacer esto. ¿Sí? A mí no me da la gana de hacer esto, yo no quiero hacer esto. ¿Ya? Entonces, de su punto de vista, no. Absolutamente. Ahí se tomará, el patrono tomará las acciones respectivas porque usted no puede deslindarse de su responsabilidad de trabajar. Porque el trabajo es una responsabilidad. Si no cumple el trabajo, entonces tendrá que someterse a lo que dice la ley, ¿no? Ya en la forma de pensar eso es diferente. ¿Sí? Entonces presenta algún tipo de conflicto dentro del empresa. Se puede presentar.
No solo en relación a lo que es este despido, puede haber algún otro tipo de conflicto dentro de eso. Entonces lo que se busca es solucionar. Por ejemplo, se presenta un conflicto que el patrono no paga puntualmente, ¿sí? Entonces, primero lo que se va aquí a un diálogo. Eso está formando un conflicto, pues. Paga cuando él quiere. Entonces no justifica el por qué no paga. ¿Sí? Entonces se ve en un conflicto laboral dentro de eso. Entonces se va primero al diálogo para solucionar ese conflicto. ¿Sí? Y la formulación de acuerdos. Ya. Esta parte de aquí, este diálogo, esta solución del conflicto, ¿sí? Es válido en materia laboral. Siempre, por eso, estos principios es en beneficio del trabajador. Las leyes laborales se ha hecho en beneficio más, no es que tampoco tenga beneficios el patrón, no, sí los tiene, pero muchos más beneficios tiene el trabajador, el empleado, por el hecho de la protección de que están tutoriados por el patrón. Lo que habíamos visto el día de ayer. Entonces están protegidos. Entonces para eso es lo que se estableció la ley. ¿Sí? Entonces esta transacción, este problema laboral que se tiene aquí, este conflicto laboral, tiene validez siempre y cuando no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o competente, o juez competente. Entonces nosotros queremos solucionar un problema de que pague puntualmente. Entonces puede venir un inspector de trabajo, esa es una autoridad administrativa. Entonces establece el causal, se establece el motivo de que por qué no se paga puntualmente. ¿Sí? Entonces se llega ante esta autoridad para que sea válido, ¿sí? Es una autoridad administrativa. Y se puede solucionar el problema. O si no, si ya no paga, vamos a la parte de lo que es ya un tribunal de justicia, ¿no? Un juzgado de trabajo. Entonces, el juez competente dentro de eso. Si no, no tiene validez. Sí, entonces, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo, se pone de acuerdo con el patrono, particularmente se pone de acuerdo, pero hay que avalizarlo a través de una autoridad para que quede constancia, dice formulación de los acuerdos. Se llega a un acuerdo, pero hay que, en otras palabras, esto se llama formalizar ese acuerdo, formalizar esta transacción. Entonces, eso es lo que se establece. Ahora tenemos estos conflictos colectivos también, ¿no? Entonces, cuando hay algún tipo en alguna empresa hay una huelga. ¿Sí? Entonces, esto se establece a través de estos tribunales de conciliación y arbitraje, que son los encargados de resolver estos conflictos. Entonces, para determinados tipos de trabajo también se puede o se garantiza la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras. Entonces se reconoce todos estos derechos de las personas trabajadoras. ¿Sí? Y aquí también, dentro de estos principios, que tomar una cuenta. Entonces, esto sobre todo tiene que ver con las empresas públicas, con las entidades públicas. Entonces, se dice aquí, se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud, saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción,
hidrocarburífica, procesamiento de transporte, distribución de combustibles, transportación pública, correos, telecomunicaciones. ¿Sí? Entonces, la ley establece límites que aseguran el funcionamiento de estos servicios. Entonces, ninguna empresa, hay aquí también involucradas empresas privadas, ¿sí? Pueden paralizar estos servicios públicos. Sí, muchos de estos conflictos, como les digo, que está establecido en la no paralización de los servicios públicos, entonces están muchas empresas, muchas entidades públicas. Y también en la parte de lo que es empresas privadas. Entonces dice aquí, se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud. No solo es de la salud pública, la salud que da el Estado, sino también de la salud en general. De la salud también que se obtiene a través de las empresas privadas. No pueden. Entonces, no puede paralizarse. No pueden decir, por ejemplo, las empresas, las clínicas privadas, no pueden decir, nosotros no vamos a dar el servicio, porque es un servicio considerado público. Es un servicio considerado público. No pueden, no pueden. Entonces, no es cuestión de que se tome una decisión, sino que estamos apegados a la ley. ¿Sí? También, saneamiento ambiental. Entonces, dentro de este saneamiento ambiental, estamos hablando de las empresas de recolección de basura. Entonces, así sea privada, la empresa, mucho peor todavía privada, ni pública, pueden paralizar este servicio. Entonces, por ejemplo, nosotros no pueden paralizar en nuestro medio por ningún motivo. Dos trabajadores que pertenecen a estas entidades, por ningún motivo. Estamos hablando de los trabajadores. No pueden. Porque esto afecta en general a la sociedad. Ya. De los servicios de educación. ¿Sí? Igualmente, como es un servicio público, ¿sí? Tanto de lo que oferta el Estado en lo que es educación estatal, como también de educación privada. No pueden paralizar estos servicios. ¿Sí? Tampoco la paralización de los servicios de justicia. Los juzgados. Todos los juzgados que sean de cualquier índole no pueden paralizar su servicio. ¿Cómo les digo? Porque al paralizar afecta a quién? Afecta a la sociedad en general. Y estamos hablando generalmente, estamos hablando de la parte laboral, que aquí están involucradas, como les digo, empresas públicas, empresas privadas. ¿Sí? Entonces los juzgados, todo tipo de juzgado, pueden ser juzgados civiles, juzgados penales, juzgados de tránsito, juzgados de la niñez, de la adolescencia, etcétera. Un sinnúmero de juzgados que existen. No pueden ellos paralizar el servicio. Está prohibido eso. Está prohibido por la ley, ¿no? Por la ley. ¿Sí? El servicio de bomberos. Tampoco los bomberos, el gremio de los bomberos, ¿sí? No pueden paralizar este servicio que es público. Entonces dicen, no nos están pagando. ¿Sí? Y además ustedes conocen que, por ejemplo, ahora, todo lo que corresponde al servicio este de los bomberos ya pasó a lo que es el manejo del municipio. Ya pasó a depender de los municipios de cada ciudad. Entonces, esto que está prohibido también hay que tomarle como un principio
que establece estos derechos, obligaciones del trabajador. La seguridad social, tampoco se puede paralizar la seguridad social. Ni tampoco pueden hacer paralizar, ¿no? Sí. De las entidades públicas, ¿cuál es el patrono? A ver, ¿sí me oyeron o no? ¿Cuál es el patrono de las entidades públicas?